Ya, hola chiquillos. Bueno, esperando que estén bien, que estén pasando estos días lo más tranquilo posible. Voy a tratar de explicar de la mejor forma posible, pero sin tanto detalle, porque es algo que ya trabajamos y que está bien explicable ya, algunos conceptos. La primera guía es sobre números racionales. Y lo primero que sale aquí es la definición matemática de un número racional. Los números racionales, el conjunto de los números racionales se denota con una Q, ¿sí? Lo simbolizamos con una Q. Entonces esa Q, los números racionales, se definen de esa forma matemáticamente. Es decir, A partido en B, una fracción, esa rayita significa tal que, es una condición. Entonces, A partido en B, siempre y cuando se cumpla toda esa condición. ¿Qué significa eso? A pertenece a los enteros y esta y está de más, ignórenla. Esa es una I en lenguaje matemático. Y B pertenece a los enteros distintos de cero. Es decir, A y B, numerador y denominador, son números enteros con la única condición que B, el número de abajo, no puede ser cero. Matemáticamente, una fracción donde el denominador es cero no existe. ¿Sí? Entonces una fracción, un número racional es cualquier número que se pueda escribir en forma de fracción. Da lo mismo si es un decimal, positivo, o negativo, me da lo mismo. Si ese número decimal, positivo, negativo o un número entero lo puedo escribir como fracción, entonces automáticamente es un número racional. ¿Sí? Lo que viene a continuación son unas pequeñas definiciones de algunos tipos de fracciones. Fracción propia, impropia, número mixto, número decimal, decimal periódico, semiperiódico, que ahí está la definición y hay ejemplos, así que no creo que tengan dificultad con comprender eso. Eh, una fracción no definida es la que está dividida en cero. Por eso de aquí sale 5 dividido en cero. Eso no existe matemáticamente como les decía antes, no está definido. Lo mismo aquí, 13 dividido n, si n vale cero. Es decir, aquí me ponen una condición. Todos estos son ejemplos. Si n vale cero, entonces aquí me va a quedar 13 dividido en cero. Y 13 dividido en cero no existe. Lo mismo acá. La fracción nula es donde el numerador, es decir, el número de arriba es 0 y el de abajo es cualquier otro número distinto de 0. 0 dividido en 3, eso me da 0. N dividido en 6 es igual a 0 siempre y cuando n sea igual a 0. Es decir, si esa n que está allá arriba la reemplazo por 0, entonces ese resultado es 0. Y lo mismo aquí. Si n más 5, n más 5 dividido en 10 es igual a 0, siempre y cuando se cumpla esa condición, que n valga menos 5. Comprobemos, si n vale menos 5, acá me va a quedar menos 5 más 5, y eso es 0. Y 0 dividido en 10 me da 0. ¿Sí? Eso. Ya, lo siguiente que está en la guía son las fracciones equivalentes. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Son fracciones que tienen distintas formas, pero el valor numérico es el mismo. Y para generar fracciones equivalentes tenemos dos técnicas, la amplificación y la simplificación, que son las que aparecen en la guía. La amplificación consiste en multiplicar numerador y denominador, es decir, el número de arriba y el número de abajo de la fracción, por un mismo número, ¿sí? Para generar una fracción que sea equivalente, es decir, que va a tener una forma distinta, pero va a tener el mismo valor, ¿sí? Ya. Por ejemplo, aquí les puse 5 medios, amplificarlo por 3. Es decir, el 5 medios vamos a multiplicar numerador y denominador por 3. ¿Sí? Que es lo que tenemos acá. El 5 lo multiplico por 3, el 2 lo multiplico por 3. Siempre numerador y denominador se multiplica por el mismo número. ¿Sí? En este caso era 3. Yo no puedo multiplicar arriba por 3 y abajo por, no sé, 7. Siempre arriba y abajo por el mismo número hay que multiplicar. En este caso era 3.
Entonces resuelvo 5 por 3 me da 15 y en el denominador 2 por 3 me da 6. Entonces me queda como resultado 15 sextos. Ese 15 sextos es equivalente con 5 medios. ¿Por qué son equivalentes? Porque el valor numérico es el mismo. Si ustedes dividen 5 en 2, 5 dividido en 2 les va a dar 2,5. ¿Sí? Y si ustedes hacen la división aquí, en el 15 sextos, 15 dividido en 6, también les va a dar 2,5. ¿Sí? Entonces el 5 medios y el 15 sextos son fracciones que tienen distintas formas, ¿sí? Pero igual valor numérico. Cuando hablo de que tienen distintas formas, es que los números que la componen son distintos. Aquí en el numerador hay 5 y en el numerador acá hay 15. En el denominador acá es un 2 y en el denominador acá es un 6. ¿Sí? La forma que tienen es distinta, pero el valor numérico es exactamente el mismo. Y con la simplificación es la operación contraria. Si en la amplificación estamos multiplicando, entonces en la simplificación vamos a estar dividiendo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 20 dividido en 36. Y eso les pedí, bueno, en el ejemplo, dice que hay que simplificarlo en 4. En este caso, como es un ejemplo, yo les dije que simplificaran en 4. ¿Ya? Pero a veces solamente nos van a decir simplifique, no nos van a decir en cuánto. Entonces ahí uno se tiene que ir dando cuenta de cuáles se pueden dividir, cuáles no. En este caso yo ya les dije que era entre 4. Entonces, ¿qué significa simplificar? Dividir. ¿Dividir qué cosas? Numerador y denominador en un mismo número, que en este caso es 4. Entonces, si al 20 lo divido en 4 y al 36 lo divido en 4, vamos a obtener 5 partido 9. ¿Sí? Y otra vez lo mismo. Numerador y denominador se dividen por el mismo número, que en este caso era 4. ¿Sí? Siempre el mismo, arriba y abajo, para mantener la relación. Y eso me da 5 novenos. Y pasa lo mismo que anteriormente. El 20 partido en 36 ahora se convirtió en un 5 partido en 9. La forma que tienen esas fracciones es distinta, pero el valor numérico es el mismo. Si ustedes ven en la calculadora 20 dividido 36, les va a dar el mismo resultado que 5 dividido 9. ¿Sí? Porque cambia solamente la forma, no el valor numérico. Ya, y en la actividad número 1, lo primero que hay que aplicar en este cuadrito es amplificación. Entonces yo les pongo una fracción y les digo por cuánto hay que amplificar. En este caso, 3 séptimos amplificamos por 2. Entonces aquí va el resultado en forma de fracción. Después el 3 séptimos multiplicamos por 3. Amplificamos por 3. ¿Sí? Aquí va la fracción. Lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí. Entonces van a tener 1, 2, 3, 4, 5 fracciones que todas van a tener distintas formas, pero van a ser equivalentes. ¿Sí? Y en la parte de la simplificación, lo mismo. Y aquí es lo que les decía anteriormente. Aquí, en esta parte de la actividad, yo no les digo por cuánto simplificar. Ese es el trabajo que tienen que hacer ustedes. Entonces, el 64 dividido en 28, simplifíquelo hasta una fracción irreductible. ¿Qué quiere decir que sea una fracción irreductible? Que no se puede seguir simplificando. Entonces, el 64 dividido en 28, o sea, partido en 28, lo puedo simplificar si, en cuanto, partamos con el 2. Entonces 64 dividido en 2, tanto. Dividido en 28, lo voy a hacer mejor. Ya, solamente el primero. 64 partido en 28. Ya, puedo dividir arriba en 2 y abajo también en 2. Recordemos que siempre es el mismo número, arriba y abajo. 64 dividido en 2 son 32. 28 dividido en 2, 14. ¿Esta fracción la puedo seguir simplificando? Sí. ¿En cuánto? En 2 nuevamente. No siempre es en 2.
En este caso es coincidencia. 32 dividido en 2 son 16 y 14 dividido en 2, 7. ¿Y esa fracción se puede seguir simplificando? No, no se puede. Como no se puede, ¿por qué no se puede seguir simplificando? Porque no hay ningún número que divida el 16 y el 7 al mismo tiempo. ¿Sí? Y como no se puede, entonces esa es la fracción irreductible. Y ese número es el que voy a escribir. Bueno, todo el desarrollo, si necesitan hacerlo, aquí. Ese es el resultado, el 16 partido 7. Lo mismo con todas las otras fracciones. Ya, y lo siguiente que vamos a recordar es, recordemos que estamos viendo conceptos que ustedes deberían haber visto en años anteriores solamente. Ya, pero igual me pueden hacer consultas, chiquillos, no hay problema. Yo les voy a dar el medio de comunicación. Ya, lo primero es cómo pasar de decimal a fracción o de fracción a decimal. ¿Sí? Ya, y vamos a ver cómo pasar de fracción a decimal. Cuando tenemos una fracción, que en el ejemplo que está en la guía es 13 dividido en 5, cuando tenemos eso y queramos escribirlo en forma de decimal, entonces lo que hay que hacer es hacer la división. Aquí tengo una fracción 13 partido en 5, que es lo mismo que 13 dividido en 5. ¿Sí? Eso representa la fracción. Y esa es la división que tenemos que hacer. 13 dividido en 5 es el 5. ¿Cabe solamente en el 1? No, por lo tanto ya no me sirve. Separo dos cifras. Olviden ese rayón de ahí. Separo dos cifras. ¿El 5 en el 13 me cabe? Sí. ¿Cuántas veces? 2. 2 por 5 son 10. Y hago la resta. 13 menos 10, 3. No hay más cifras para bajar. No me quedan más. Entonces me pregunto, ¿el 5 cabe en el 3? No. Como no cabe, agrego una coma y aquí le agrego un 0. Y ahora sí, ¿el 5 en el 30 cabe? Sí. ¿Cuántas veces? 6. 6 por 5 son 30. 30 menos 30, 0. Como llegamos a 0, terminamos. Y ahí está escrito en forma de decimal. En forma de fracción, en forma de decimal. Y estas dos cosas son equivalentes, valen lo mismo. Lo pueden hacer con calculadora, van a llegar igual. Ya, lo siguiente es transformar de decimal a fracción. Estamos en este punto. Y vamos a transformar un decimal finito, es decir, un decimal que sabemos cuántos decimales tiene. Aquí el 0,7 sabemos que llega hasta ahí, que los decimales que vienen después son solamente ceros y los ceros en la parte decimal se ignoran. Ya, entonces vamos a tener el 0,7. 0,7. ¿Cómo pasamos a fracción? Fácil. Anotamos el número completo, imaginando que no tiene coma. Si este número no tuviera coma, sería 0,7, que es lo mismo que 7. Y eso va arriba. Listo. En la parte de abajo, siempre vamos a anotar un 1, y ese 1 lo vamos a acompañar de tantos ceros como cifras después de la coma hayan. Después de la coma hay solamente una cifra. Como hay una cifra, entonces a ese 1 lo voy a acompañar de un 0. Y listo. En forma de decimal, en forma de fracción. Hagamos el otro ejemplo. El otro ejemplo es 2,73. Ya. Y lo mismo. Escribo el número completo, imaginando que no tiene coma, que sería 273. Y eso va a estar dividido en... Escribo un 1, siempre es un 1 en este caso. Cuando estamos hablando de decimales finitos, siempre es un 1. Y lo vamos a acompañar de tantos ceros como cifras después de la coma existan. Después de la coma hay 1, 2 cifras, 2 dígitos. Entonces, como son 2 dígitos, aquí voy a agregar 1, 2 ceros. Y listo. Está en forma de fracción. Forma decimal, forma de fracción. Ya. Eso es el decimal finito, que estamos en este caso. Ahora viene el decimal periódico, es decir, que todos los decimales tienen la rayita arriba. Ya, vamos a hacer ese mismo ejemplo. 0,56. Ya, tenemos ese ejemplo. Primer paso, lo mismo que antes.
escribir el número completo, imaginando que no tiene coma, ni periodo, ni nada. Entonces me queda solamente el 56. A ese 56 le tengo que restar todo lo que no tenga rayita, lo que no tenga periodo, que en este caso es solamente el 0. Y lo voy a dividir ahora en, aquí cambia, porque aquí ya no agrego no agrego unos, voy a agregar 9. ¿Cuántos 9 voy a agregar? Dependiendo de cuántos dígitos bajo el periodo hayan. El periodo es la rayita. Entonces, bajo la rayita, bajo el periodo hay dos dígitos, el 5 y el 6. 1, 2, dos dígitos. Como son dos dígitos, entonces aquí agrego 2 veces el 9 y hago la, la resta. 56 menos 0 es 56 y eso queda dividido en 99. Y esa es la fracción. Lo pueden comprobar con la calculadora y van a comprobar, valga la redundancia, que 56 dividido en 99 es 0,56, 56, 56, 56 hasta el infinito. ¿Sí? Ya veamos el otro ejemplo, el 1,24. Aquí el 24 es periódico. Ya. Entonces lo mismo. Escribimos el número completo, como si no tuviera coma ni periodo. 124, me equivoqué aquí. Es 124. 124. Y eso va a estar dividido en... Ah, no. Le tengo que restar. Ya. Anoto el número completo, que es 124. Y le resto todo lo que no tenga periodo, lo que no tenga rayita, que en este caso es solamente 1. ¿Sí? Y lo vamos a dividir con tantos 9 como cifras bajo el periodo. Bajo el periodo hay una cifra, dos cifras. Como son 2, entonces agrego 2 9. Y ahora hago la resta. 124 menos 1 son 123 y eso está dividido en 99. Y esa es la forma, el decimal en forma de fracción. Ya, el siguiente y el último caso es el decimal semiperiódico. ¿Sí? Es decir, que no todos los decimales tienen la rayita. En este caso, los que tienen la rayita es solamente el 23. El 23 es el que se repite. Es decir, este decimal sería 0,123, 23, 23, 23, 23, 23, 23 hasta el infinito. ¿Ya? Ese tipo de decimal se pasa a fracción, muy parecido que los anteriores, pero cambian una cosita. Entonces, igual que en la parte anterior, escribo el número completo como si no tuviera coma, como si no tuviera periodo, que sería 123. A ese número le voy a restar todo lo que no tenga rayita. Lo que no tiene rayita es el 0,1, ¿sí? Lo que no tiene periodo. Y 0,1 es lo mismo que 1. Y eso va a estar dividido en tantos 9 como cifras bajo el periodo hayan. Bajo el periodo hay una cifra, dos cifras, por lo tanto son 2 9. Pero ahora, y esta es la diferencia que tiene con el otro, que ahora voy a agregar ceros también. ¿Cuántos ceros voy a agregar? Dependiendo de la cantidad de decimales sin rayita. Los decimales sin rayitas es solamente el 1. Como hay un decimal que no tiene rayita, entonces voy a agregar solamente un 0. ¿Sí? Y ahora hago la resta. 123 menos 1 son 122 y eso va a quedar dividido en 990. Y esa fracción se puede simplificar. Simplificar es dividir arriba y abajo por el mismo número como habíamos visto antes. 122 y 990 al dividirlos por 2 me da 61 y abajo 495. Lo pueden comprobar ustedes y hacerlo más tranquilamente. Hagamos otro. El otro que sale ahí es el 2,31 y el 1 solamente es periódico. Entonces lo mismo, anotamos el número completo como si no tuviera coma ni periodo, que sería 231. A eso le tengo que restar todo lo que no tiene periodo, que en este caso es el 23. ¿Sí? 23. Ya. Vamos a completar con 9, perdón, con 9 dependiendo de la cantidad de dígitos bajo el periodo. El periodo tiene solamente un dígito, por lo tanto voy a poner solamente un 9. Y decimales sin periodo hay solamente uno,
Por lo tanto, completo con solamente un 0. Y ahora hago la resta. 231 menos 23, si no me equivoco, son 208. Y eso está dividido en 90. Y eso lo puedo simplificar nuevamente. O sea, simplificar. Y me queda 104 partido en 45. ¿Sí? El 208 partido en 90 lo simplifica en 2. Es decir, dividí numerador y denominador en 2. 208 dividido en 2, 104. 90 dividido en 2, 45. Y esa sería la forma de fracción. Eso, chiquillos.